Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad viviremos nuestra primera experiencia práctica en la ecuación de estado y el primer principio de la termodinámica. La estrategia que vamos a seguir para resolver este tipo de ejercicios será la siguiente. Por un lado, nos vamos a apoyar en el recuadro que se muestra en pantalla. Este fue explicado en el video inmediato anterior, cuando se explicó la primera ley de la termodinámica, ecuación fundamental. En esta asignatura te has perdido de nuestro video donde explicamos la primera ley. No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy y para siempre el primer principio de la termodinámica. Expliquemos brevemente este recuadro, ya que el mismo fue visto, tal como ya te mencioné, cuando explicamos el primer principio de la termodinámica. En la parte superior encontrarás un resumen de las fórmulas que vamos a trabajar. La primera ley de la termodinámica, acá en la esquina superior izquierda de la pantalla. Luego, la ecuación de estado en sus tres formas: PV igual mRT, M de masa, PV igual nRT, N de número de moles y R con barra es la constante universal de los gases. Y la forma más práctica de utilizar la ecuación de estado es esta: P1V1 entre T1 es igual a P2V2 entre T2. Si quieres dominar también la ecuación de estado en termodinámica, no te preocupes. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y te garantizo que hoy mismo comprenderás para siempre cómo trabajar con la ecuación de estado. Muy bien, la primera columna contempla los procesos, los distintos procesos que vamos a estar trabajando en los ejercicios. La segunda, un bosquejo sencillo de la representación de los diferentes procesos. En la tercera, la ecuación de estado que se cumple para los distintos procesos. En la cuarta columna observamos cómo vamos a calcular el calor en los diferentes procesos, recordando siempre que cuando el calor va desde el medio hacia el sistema, el calor es positivo. Por ejemplo, cuando colocas una olla con agua en la cocina, al encender la cocina, que es el medio, le comienzas a proporcionar calor al agua hasta que ésta hierve. En ese caso se dice que el calor es positivo, porque va desde el medio, que es la cocina, hacia el sistema, que es el agua. Por otro lado, cuando el calor tiene sentido contrario, es decir, va desde el sistema hacia el medio, vamos a tomarlo como negativo. Un ejemplo de esto es cuando el agua se congela. Al colocar un vaso de agua en el refrigerador de la nevera, la misma comienza a congelarse. ¿Por qué? Porque pierde calor. El calor va desde el sistema, que es el agua, hacia el medio. En la siguiente columna visualizamos la fórmula que vamos a aplicar para calcular la variación de la energía interna, otra variable fundamental en la primera ley de la termodinámica, y vale destacar que la fórmula siempre es la misma en todos los procesos. Por supuesto, en este proceso isotérmico vale 0 porque la temperatura inicial es igual a la temperatura final y la diferencia de temperaturas es igual a 0. Lo mismo ocurre en un ciclo. La temperatura final es igual a la temperatura inicial porque en un ciclo el punto inicial siempre coincide con el punto final. En la siguiente columna se visualiza cómo vamos a calcular el trabajo para los diferentes procesos termodinámicos. Vale recordar que el trabajo no es más que el área bajo la curva en un gráfico presión-volumen, es decir, esta área, obsérvalas acá, destacadas. Cuando te muevas en sentido hacia la derecha, así, por ejemplo acá, observa a la derecha, esta área será positiva. Y lo mismo ocurre en cualquier proceso. Cuando te mueves a la derecha, así, esta área será positiva. Cuando te mueves a la derecha, así, el área es positiva. Y cuando te enfrentes a un ciclo, solamente debes verificar que no solamente te mueves a la derecha, sino que recorres todo el ciclo en el sentido de las agujas del reloj, en sentido horario. Y en estos casos, el trabajo es positivo. Además, recuerda que en cualquier proceso, cuando te mueves a la derecha, se está sufriendo una evolución de expansión, porque el volumen está aumentando y por lo general, claro, la presión disminuye. Por otro lado, cuando te mueves con sentido a la izquierda, así, por ejemplo, o acá así, cuando te mueves hacia la izquierda en cualquiera de los procesos, el área será negativa. Y cuando te mueves a la izquierda, lógicamente el volumen disminuye. Por lo tanto, estamos en presencia de una compresión. Y por lo general en la compresión, la presión aumenta. Y finalmente visualizas en nuestro recuadro una columna de observaciones para cada uno de los procesos. Por ejemplo, para el proceso isobárico,
Ojo, recuerda que para calcular el calor y la variación de la energía interna, las fórmulas son muy pero muy semejantes, obsérvalas acá. La única diferencia es que para el calor se utiliza el calor específico a presión constante, en cambio para la variación de la energía interna se utiliza el calor específico a volumen constante. Cuando te enfrentes a un proceso isocórico y este tenga sentido hacia arriba, lo llamaremos expansión isocórica. Cuando tenga sentido hacia abajo, lo llamaremos compresión isocórica, ya que así es aceptado en la mayoría de la bibliografía termodinámica, aunque tal como ya te mencioné en el video anterior, cuando te expliqué la primera ley de la termodinámica, estos dos procesos deberían intercambiar los nombres. El de expansión realmente es una compresión y el de compresión realmente es una expansión, porque simplemente la presión aumenta o disminuye en cada uno de ellos. Pero para dejar bien en claro todo y no te enredes, siempre en nuestros ejercicios consideraremos una expansión isocórica de esta manera, cuando tenga sentido hacia arriba, así. Esto será una expansión isocórica, y cuando tenga sentido hacia abajo será una compresión isocórica. En el proceso isotérmico, que por cierto es muy pero muy evaluado en los exámenes, siempre recuerda que esta fórmula para calcular el trabajo puede ser sustituida siempre por esta otra fórmula. ¿Por qué? Porque el cociente volumen final sobre volumen inicial siempre es igual a la presión inicial sobre la presión final. Obsérvalo acá en la ecuación de estado, mira. Acá lo visualizas. El cociente del volumen final sobre el volumen inicial siempre es igual a la presión inicial sobre la presión final. Observa cómo se invierte el inicio y el final. Por tal razón, si en algún ejercicio no tienes los volúmenes, pero si conoces las presiones, entonces puedes utilizar esta fórmula sin ningún tipo de problemas. Y cuando te enfrentes a un proceso adiabático, recuerda que siempre se cumple esta relación. Y si combinas esta relación con la ecuación de estado, escrita acá en la forma en negro, obsérvala acá en la parte superior, obtienes esta relación que también es válida en los procesos adiabáticos. Y siempre recuerda que el coeficiente adiabático dependerá de si tu gas es monoatómico o diatómico. Acá tienes los valores. Sin embargo, si conoces C sub P o C sub B y R, que por lo general R se conoce porque se toma la constante universal de los gases, a través de estas relaciones puedes obtener siempre el coeficiente adiabático. Y finalmente, además de nuestro recuadro, siempre es importante considerar estos consejos. Recuerda, siempre la temperatura la vamos a utilizar en Kelvin, siempre. ¿Y cómo llevas los grados centígrados a Kelvin? Simplemente sumando 273. Recuerda nuestra convención de signos, siempre convención o acuerdo. El calor es positivo cuando va del medio al sistema y es negativo cuando va del sistema al medio. De la misma manera para el trabajo, será positivo cuando en el gráfico presión-volumen te desplaces a la derecha y será negativo cuando te desplaces a la izquierda. Recuerda que cuando te desplazas a la derecha se trata de un proceso de expansión, se expande. Esto quiere decir que el sistema está haciendo trabajo sobre el medio. En cambio, cuando nuestro trabajo es negativo, quiere decir que existe una compresión, se comprime, lo que quiere decir que el medio externo, está haciendo trabajo sobre el sistema. Recuerda siempre estas conversiones muy útiles. Una atmósfera litro es igual a 101,3 Joule y una caloría es 4,184 Joule. Recuerda estas relaciones muy utilizadas. En un gas monoatómico, C sub B es 3 medios de R y C sub P es 5 medios de R. En cambio, si el gas es diatómico, C sub B es 5 medios de R y C sub P es 7 medios de R. Acá te coloco algunos gases comunes monoatómicos y diatómicos. Recuerda siempre estas constantes. La constante universal de los gases que estaremos utilizando frecuentemente son estas 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin o 8,31 Joule sobre mol Kelvin. Si en un ejercicio te dan las presiones en atmósfera y el volumen en litros, utilizaremos la constante como 0,082, pero al final siempre utilizaremos este factor de conversión para llevar el calor, variación de energía interna y trabajo a Joule. Si en algún momento te dan como gas el aire, la R del aire siempre vale 0,287 kJ sobre kilogramos Kelvin. Y finalmente, siempre recuerda que en los procesos adiabáticos puedes combinar siempre la ecuación de estado con la ley adiabática. Acá tienes la ley adiabática, obsérvala acá. Además de la ley adiabática, puedes combinarla con la ecuación de estado. Te invito a tomar nota tanto del recuadro como de estos consejos para que veas que no tendrás ningún tipo de problemas a la hora de que te enfrentes a cualquier ejercicio de termodinámica. ¡Genial! Una vez que hemos observado la estrategia que vamos a utilizar para resolver los ejercicios de termodinámica, tanto la tabla, esta que se muestra en pantalla, como estos consejos,
Pasemos inmediatamente a leer el enunciado del día de hoy. Este ejercicio contempla un ciclo con procesos isotérmicos, isobáricos y adiabáticos, y cuando veas su resolución, caerás en la cuenta de lo sencillo que es aplicar la primera ley de la termodinámica. Muy bien, procedamos a leer. Se tiene un litro de helio a una presión de 16 atmósferas y a una temperatura de 600 Kelvin. El gas sufre una expansión isotérmica hasta que su volumen es de 4 litros. Claro, en los procesos de expansión, el volumen aumenta. Inicialmente era de 1 litro y ahora pasó a ser 4 litros. Muy bien. A continuación, se comprime isobáricamente, es decir, a presión constante, hasta un cierto estado. A partir de ese estado, el gas sufre una compresión adiabática, una segunda compresión, pero en esta ocasión adiabática, es decir, no existe transferencia de calor entre el sistema y el medio que devuelve el gas a su estado inicial. Observa que el estado final es el estado inicial. Llegamos a las condiciones iniciales. Cuando esto pasa, estamos en presencia de un ciclo. Considere al helio como un gas ideal monoatómico, con calor específico a volumen constante igual a 3 medios de R. Se pide graficar el ciclo en un diagrama presión-volumen, calcular presión, volumen y temperatura en cada uno de los estados, y finalmente calcular el calor, la variación de la energía interna y el trabajo en cada uno de los procesos. ¿Qué está sucediendo? Vamos a ilustrar lo que está sucediendo para que se comprenda perfectamente nuestro ejercicio. Observa acá. En este caso en particular, las condiciones iniciales son las siguientes acá en el estado 1. Una presión 1 de 16 atmósferas, un volumen 1 de 1 litro y una temperatura 1 de 600 Kelvin. Se sucede un proceso o evolución de tipo expansión isotérmica. Recuerda que isotérmica es que la temperatura permanece constante, es decir, la temperatura 2 es igual a la temperatura 1, porque el proceso es isotérmico. Por tal razón acá visualizas la temperatura 1. Se nos indica en el enunciado que el volumen 2 es de 4 litros y por supuesto se llega a una presión 2 que desconocemos. Posteriormente nuestro gas sufre otro proceso o evolución, pero en esta ocasión de tipo compresión isobárica, es decir, a presión constante. Por lo tanto, la presión acá en 3 será idéntica a la presión en 2. Por tal razón visualizas acá en el estado 3 que la presión 3 es igual a la presión 2 porque ha sufrido un proceso isobárico. Por supuesto se llegará a un volumen 3 desconocido y una temperatura 3 desconocida que se pide en el ejercicio. Finalmente se sufre un proceso de tipo compresión adiabática, es decir, con ausencia de transferencia de calor entre el medio y el sistema, hasta que nuestro gas, el helio, llega de nuevo a las condiciones iniciales. Obsérvalo acá. Llega de nuevo a las condiciones iniciales. ¿Qué se pide? Calcular presión, volumen y temperatura en cada uno de los estados donde no los conocemos, es decir, en el estado 2 y en el estado 3. Y también se pide calcular el calor, variación de energía interna y trabajo en los diferentes procesos. Eso es lo que se está pidiendo en este caso. Vamos a ello. En la parte superior de la pantalla se visualiza el proceso ya explicado que sufre nuestro gas. Y en este caso, ¿qué se conoce? Se conoce lo siguiente, que el gas es ideal. Por lo tanto, las variables de presión, volumen y temperatura se relacionan a través de la ecuación de estado. PV igual mRT. También esta ecuación se puede escribir así, siempre recuérdalo. P1V1 sobre temperatura 1 es igual a P2V2 sobre temperatura 2. Podemos utilizar estas ecuaciones porque nuestro gas es ideal. También sabemos que nuestro gas es monoatómico y esto es muy pero muy importante porque así en el proceso adiabático, el tercer proceso que se da, este que está acá, ya podemos conocer el coeficiente adiabático solo con saber que el gas es monoatómico. Y recuerda, este valor te lo dejé al principio del video cuando te expliqué la estrategia del recuadro y los consejos. Además se conoce que el calor específico a volumen constante no es más que 3 medios de R. Realmente esto se cumple porque justamente el gas es monoatómico. Y por supuesto también se conocen en algunos estados
ciertos valores. Por ejemplo, en el estado inicial conocemos la presión 1, el volumen 1 y la temperatura 1. En el estado 2 conocemos solo el volumen 2, correcto, de 4 litros. Y además sabemos que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1, porque el proceso ha sido isotérmico. En el estado 3 no conocemos ningún valor. Lo único que sabemos es que la presión 2, esta presión 2 que está acá, es igual a la presión 3, porque se ha sufrido un proceso o evolución isobárica. Y luego de un proceso de compresión adiabática, se obtienen de nuevo las condiciones iniciales. ¿Y qué se pide en este caso? Se pide el gráfico presión-volumen de todo el proceso, se pide calcular la presión, volumen y temperatura en todos los estados, y finalmente se pide calcular el calor, variación de energía interna y trabajo en todos los tres procesos. Comencemos a dar respuesta al ítem A de este ejercicio. Vamos a realizar el gráfico presión-volumen de este caso. Recuerda lo que te mencioné cuando te expliqué el primer principio de la termodinámica. Siempre este tipo de gráficos tiene tres variables. Por un lado el volumen, acá en el eje horizontal. En el eje vertical se va a tener la presión siempre. Y la tercera variable es la temperatura. Observa que son justamente las tres variables que debemos calcular en cada uno de los estados: presión, volumen y temperatura. Pero ojo, la temperatura viene representada por isotermas. Esto es lo nuevo. De seguro, este tipo de gráficos planos con tres variables ha sido poco común durante tus estudios. Por estas isotermas se representan las temperaturas, y el sentido de la flecha solo está indicando que las temperaturas siempre crecen hacia arriba y a la derecha. Por ejemplo, si acá en esta isoterma de abajo se tienen 20 grados centígrados, necesariamente la isoterma superior tiene que tener una temperatura mayor. Por ejemplo, 50 grados centígrados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la temperatura siempre crece hacia arriba y a la derecha, siempre. Y estas curvas marrón, que realmente son hipérbolas, las llamaremos isotermas. ¿Por qué las llamaremos isotermas? Porque al movernos sobre ella, siempre permanecemos a una temperatura constante. Muy bien, comencemos representando nuestro ejercicio. Ubiquemos el estado inicial de todo nuestro proceso. Como el estado inicial está totalmente definido, ya que conocemos la presión 1, volumen 1 y temperatura 1, lo podemos graficar sin ningún problema. Observa, hemos etiquetado como 1 este punto verde. Y este punto verde tiene una presión 1 de 16 atmósferas y un volumen 1 de 1 litro, obsérvalo acá debajo. Y además, este punto 1 está ubicado en un isoterma cuya temperatura 1 es de 600 Kelvin, acá se visualiza. Así se grafica un punto en este tipo de gráficos. Vale mencionar que las presiones en este caso las vamos a medir en atmósferas y el volumen en este caso lo vamos a medir en litros. Ahora vamos a proceder a plasmar en nuestro gráfico el primer proceso que se sucede, este que está acá. Fija tu atención acá. ¿Cuál es el primer proceso o evolución? Una expansión isotérmica. La palabra expansión nos deja saber que el proceso se mueve a la derecha siempre. Y la palabra isotérmica nos deja saber que debemos movernos sobre esta isoterma, esta que está acá. Sobre esta isoterma. Por tal razón, el gráfico de este proceso de expansión isotérmica se dibuja así, observa. Acá se observa claramente que nos hemos movido sobre la isoterma. ¿Por qué? Porque es un proceso isotérmico. Por eso nos hemos movido sobre la isoterma. Y tiene sentido a la derecha. Observa, a la derecha y claro, hacia abajo porque nos estamos moviendo sobre la isoterma. ¿Y por qué nos estamos moviendo con sentido a la derecha? Porque se está sucediendo un proceso de expansión. Es decir, el volumen final, que en este caso es dato, obsérvalo acá, es mayor que el volumen inicial. El volumen final es de 4 litros y el volumen inicial es de 1 litro. Se ha sucedido una expansión. Y por lo general en las expansiones, la presión disminuye. La presión inicial era de 16 atmósferas y la presión 2 no la conocemos, pero sabemos que seguro tiene un menor valor que 16. Muy bien, el siguiente proceso que se sucede es este. Fija ahora tu atención acá. Ahora se sucede una compresión isobárica.
Cada vez que debamos dibujar una compresión en este tipo de gráficos, el sentido siempre es a la izquierda. Siempre es a la izquierda. Pero como se sucede a presión constante, es decir, la presión 2 es igual a la presión 3, este proceso se puede dibujar así. Observa. Acá se visualiza. Míralo acá. Nos hemos movido con sentido a la izquierda porque se trata de un proceso de compresión. Y nos hemos movido arbitrariamente hasta un estado 3 que no conocemos. No conocemos su temperatura 3, ni tampoco qué volumen 3 tiene. Lo único que conocemos es que la presión 2 es igual a la presión 3, porque el proceso se sucede a presión constante. Es un proceso isobárico. Quizás en este momento te preguntes, pero ¿por qué no llegamos hasta aquí, por ejemplo? Así, vamos a suponer que una persona sigue este proceso isobárico desde este punto 2 hasta aquí, por ejemplo. Pero no, esto no puede ser por lo siguiente. El siguiente proceso que ocurre también es de compresión. Míralo acá, una compresión adiabática. Y si es una compresión, debemos continuar moviéndonos a la izquierda hasta llegar al estado inicial. Y si estoy en este punto, será imposible moverme a la izquierda para llegar al punto inicial. Mira el punto inicial acá. La única manera de llegar a ese punto inicial será a través de un proceso de expansión, moviéndome con sentido a la derecha, hacia tu mano derecha. Pero sabemos que el siguiente proceso no es de expansión, sino de compresión. Por tal razón, debemos movernos arbitrariamente hasta un punto cualquiera dentro de este intervalo, acá. Un punto cualquiera, porque realmente el estado 3 lo desconocemos. Genial. Finalicemos cerrando el ciclo con el último proceso, este que está acá. Fija ahora tu atención acá. Se sucede un proceso de compresión adiabática hasta llegar a las condiciones iniciales, tal como lo señala el enunciado. Recuerda que la palabra compresión es que nos vamos a mover a la izquierda, así, hacia la izquierda, bien sea hacia arriba o hacia abajo. Esto es lo que significa moverse a la izquierda. En cambio, en la expansión nos movemos a la derecha, bien sea así, o hacia arriba, o hacia abajo, pero es una expansión, nos movemos a la derecha. Y también recuerda lo que te expliqué acerca de los procesos adiabáticos. Estas son curvas más inclinadas que las isotermas, y siempre se dibujan desde una isoterma hasta otra isoterma, en este caso así, observa. Este es el proceso adiabático, esta curva destacada en rojo, que va desde el punto 3 hasta el punto 1, es decir, hasta las condiciones iniciales, y así hemos finalizado el gráfico de este proceso. Observa que ciertamente se trata de un ciclo. ¿Por qué sabemos que es un ciclo? Porque es un proceso cerrado. Vale mencionar lo siguiente en este gráfico. Los estados son las esquinas del proceso. El estado 1, el estado 2 y en el estado 3. Y en cada uno de estos estados es donde debemos calcular la presión, el volumen y la temperatura. En cambio, los procesos, ojo, los procesos son también tres. Tenemos el proceso de 1 a 2, representado por esta curva amarilla, el proceso de 2 a 3, representado por esta curva verde oscuro, y el proceso desde 3 hasta 1, representado por esta curva roja. Y en cada uno de esos procesos es donde debemos calcular el calor, la variación de la energía interna y el trabajo. Y por lo general, en todos los ejercicios, siempre nos vamos a preocupar por estas 6 variables. En los estados por la presión, volumen y temperatura, y en los procesos por el calor, variación de energía interna y el trabajo. Qué fácil y sencillo es comprender los ejercicios de termodinámica. Muy bien, una vez que hemos dado respuesta al ítem A de nuestro ejercicio, pasemos ahora a dar respuesta al ítem B del mismo. En el inciso B de nuestro ejercicio se solicita la presión, volumen y temperatura en cada uno de los estados. Acá en pantalla he dejado el gráfico que acabamos de realizar y en la parte inferior he dejado los datos más importantes que vamos a utilizar para realizar estos cálculos. El gas es ideal y monoatómico, por lo tanto el coeficiente adiabático vale 5/3, la capacidad calorífica volumen constante vale 3/2 de R. En este caso vamos a utilizar como R 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Esta R con barra significa constante universal de los gases, es decir, que se puede utilizar para cualquier gas. En cambio, al mirar la R sin barra, significa que es una constante particular de un gas.
pero en nuestro caso vamos a trabajar todo con la constante universal de los gases. Puedes hacerlo de dos maneras, o trabajar con la R del helio, o simplemente tomar la constante universal. Por lo general es más sencillo trabajar con la constante universal de los gases. Y finalmente también vamos a utilizar esta conversión. Una atmósfera litro es igual a 101,3 Joule. Muy bien, comencemos. Ya sabemos que nuestro estado 1 está completamente definido. Conocemos la presión 1, que en este caso vale 16 atmósferas. Conocemos el volumen 1, que en este caso vale 1 litro, tal como lo señala el enunciado. Y también conocemos la temperatura 1, la cual vale 600 Kelvin. Por tal razón debemos calcular la presión, volumen y temperatura en los estados 2 y 3. Comencemos con el estado 2. Estado 2. Vamos a calcular en el estado 2 la presión 2, el volumen 2 y la temperatura 2. Pero ojo, el volumen 2 es dato, vale 4 litros. Y recuerda que como el proceso para pasar de 1 a 2 es un proceso isotérmico, es decir, a temperatura constante, tal como se visualiza en el gráfico, quiere decir que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1. Por lo tanto, ya conocemos su valor. Este no es más que 600 Kelvin. De tal forma que lo único que falta por conocer es la presión 2, ¿correcto? Para definir completamente el estado 2, pero fija tu atención acá, en los datos que conocemos en 2. Cuando de las tres variables fundamentales, presión, volumen, temperatura, conozcamos dos datos y solo falte uno, podemos aplicar la ecuación de estado para encontrar el dato que falta. Recuerda que la ecuación de estado se puede escribir así. Presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 debe ser igual a la presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Ojo, en el proceso de 1 a 2, 1 es el estado inicial y 2 es el estado final en el proceso de 1 a 2. Muy bien, de acá es bastante sencillo visualizar que podemos despejar la presión 2, que es lo único que nos falta, la presión final en este proceso de 1 a 2. La presión 2 no sería más que esta temperatura 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Presión 1, volumen 1 por temperatura 2 dividido, y este volumen 2 que está acá multiplicando pasaría a dividir temperatura 1 por el volumen 2. Finalmente vamos a proceder a sustituir los datos conocidos. ¿Cuánto vale la presión 1? 16 atmósferas, vamos a colocarlo acá. Por, ¿cuánto vale el volumen 1? 1 litro. Por, ¿y cuánto vale la temperatura 2? 600 Kelvin. Todo esto dividido, ¿cuánto vale la temperatura 1? También 600 Kelvin porque es un proceso isotérmico. Por el volumen 2. ¿Cuánto vale el volumen 2? 4 litros. Esto será igual a... En este caso podemos simplificar las temperaturas evidentemente porque son idénticas. Y al efectuar esta operación obtenemos la presión 2. 16 por 1, 16 dividido entre 4 es igual a 4 atmósferas. ¿Por qué nuestro resultado da en atmósferas? Porque claro, litro cancela con litro y solamente quedan atmósferas. Es por ello que el resultado nos dio 4 atmósferas. ¡Qué fácil y sencillo es! Otra persona también puede trabajar de la siguiente manera. Como el proceso es isotérmico, esta temperatura 1 la simplifica con esta temperatura 2 y simplemente escribe que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2, y de acá simplemente hubiese despejado la presión 2, que no es más que el presión 1 por el volumen 1 dividido sobre el volumen 2, llegando por supuesto al mismo resultado. Y otra persona también puede trabajar así. Cuando llega a despejar acá la presión 2, simplifica las temperaturas porque sabe que son iguales debido a que el proceso es isotérmico y obtiene justamente esta misma fórmula. Tal como puedes visualizar, una persona puede trabajar de distintas maneras, pero siempre llegará por supuesto al mismo resultado. Muy bien, vamos a colocar por acá que nuestra presión 2 vale 4 atmósferas. Vamos a colocarlo por acá. 4 atmósferas. Ahora vamos a proceder a definir el estado 3 de nuestro proceso, es decir, vamos a proceder a calcular la presión 3, el volumen 3 y la temperatura 3, ¿correcto? Pero, ¿cómo lo podemos lograr? Recuerda que para llegar de 2 a 3 se sucede un proceso isobárico, es decir, a presión constante, representado en nuestro gráfico por esta línea horizontal recta, ¿correcto?
¿Y qué nos permite saber si el proceso es isobárico? Que la presión 3 será idéntica a la presión 2, porque todo se sucede a presión constante. Por lo tanto, la presión 3 ya la conocemos, vale 4 atmósferas. Este es el valor de la presión 3. Pero, ¿cuánto vale nuestro volumen 3 y nuestra temperatura 3? Fija tu atención en esta zona. ¿Podemos aplicar la ecuación de estado? Quizás en este momento digas, no se puede porque tenemos dos incógnitas, el volumen 3 y la temperatura 3. Pon mucha atención a lo que debes hacer para resolver este tipo de situaciones. Cuando en un estado solamente conozcas una sola variable, en este caso la presión, y no conozcas dos variables, en este caso no conocemos ni el volumen ni la temperatura, utilizar únicamente la ecuación de estado no te permitirá resolver el ejercicio porque tendrás una ecuación con dos incógnitas. Observa, vamos a relacionar 2 con 3. Sabemos que entre 2 y 3 se ha sucedido un proceso isobárico, ¿correcto? De tal forma que la ecuación de estado en este caso lo podemos escribir así. Observa, presión 2 por volumen 2 entre la temperatura 2 será igual a la presión 3 por el volumen 3 sobre la temperatura 3. Claro, como la presión 2 es igual a la presión 3, las puedes simplificar porque el proceso es isobárico. Ya esto lo sabemos. Pero, ¿qué te queda al simplificar? Te queda que el volumen 2 sobre la temperatura 2 es igual al volumen 3 sobre la temperatura 3. ¿Y qué conocemos en esta relación? Únicamente el volumen 2 y la temperatura 2. Eso es lo único que conocemos de acá. Volumen 2 y temperatura 2. Pero no conoces ni el volumen 3 ni la temperatura 3. ¿Qué debes hacer en este caso? Debes hacer lo siguiente. Este estado 3, este punto, este estado 3, fija tu atención acá, se relaciona con dos estados. Se relaciona con el estado 2 a través de un proceso isobárico y por ello hemos escrito esta relación, pero también ese estado 3 se relaciona con el estado 1, observa. ¿Y cómo se relaciona con el estado 1 ese estado 3? A través de un proceso adiabático, ¿correcto? Representado por esta curva roja. Porque lógicamente para llegar desde 3 hasta las condiciones iniciales se ha pasado por esta curva roja que representa un proceso adiabático. Por tal razón se cumple la ley, vamos a anotarlo por acá, adiabática. Ojo, la ley adiabática entre el estado 3 y el estado 1, ¿correcto? ¿Y cuál es esa ley adiabática? Ya te di la fórmula en el recuadro inicial. Vamos a escribirla de nuevo, no te preocupes. Presión 3 por volumen 3 elevado al coeficiente adiabático debe ser igual a la presión 1 por el volumen 1 elevado al coeficiente adiabático. ¿Y el coeficiente adiabático lo conocemos? Sí, vale 5 tercios. ¿Y por qué sabemos que vale 5 tercios? Porque nuestro gas es monoatómico. ¿Y las condiciones en 1 las conocemos? Sí, las condiciones en 1 están totalmente definidas. Presión 1, volumen 1 y temperatura 1. ¿Y qué más conocemos de esta ley adiabática? ¿Conocemos la presión 3? Sí, sí la conocemos. La presión 3 es justamente igual a la presión 2. Míralo acá. Porque entre 2 y 3 se da un proceso isobárico a presión constante. En conclusión, esta ley adiabática nos aporta una ecuación con una sola incógnita. ¿Cuál es la única incógnita? Justamente el volumen 3, ¿correcto? Por lo tanto, de la ley adiabática procedemos a despejar el volumen 3. Ahora bien, ¿cómo podemos despejar el volumen 3 de esta ley adiabática? Pon mucha atención al proceso algebraico matemático que vamos a utilizar. Esta relación adiabática también se puede escribir así. Volumen 3 sobre el volumen 1 y todo elevado al coeficiente adiabático debe ser igual a la presión 1 dividido entre la presión 3. ¿Qué hemos hecho? Simplemente esta presión 3 que está multiplicando ha pasado a dividir al otro lado y este volumen 1 elevado al coeficiente adiabático ha pasado a dividir al lado izquierdo. Y quizás en este momento te preguntes, pero ¿por qué se ha escrito esta ecuación así? Esta parte de la ecuación. Por lo siguiente, se ha aplicado una propiedad de potenciación. Observa, vamos a borrar un poco acá para explicarte muy bien el procedimiento matemático realizado. Ya sabemos que esta igualdad se puede escribir así, matemáticamente hablando.
volumen 3 elevado a la gamma sobre el volumen 1 elevado a la gamma. Debe ser igual a la presión 1 y esta presión 3 que está multiplicando pasa a dividir. Ahora bien, fija tu atención acá. Acá vamos a aplicar una propiedad de potenciación. Cuando se tiene un cociente de distinta base pero de igual exponente, en este caso el exponente es gamma, obsérvalo acá, puedes escribir perfectamente esta relación así, dividiendo las bases y elevando todo al mismo exponente gamma. Repito, esta es una propiedad de potenciación en matemática. Genial, continuemos con nuestro ejercicio. Para despejar de acá el volumen 3, que es lo que necesitamos, procedemos de la siguiente manera. Se tiene P1 dividido sobre la presión 3 y todo esto. Pon mucha atención a lo que a continuación voy a realizar. Para despejar de acá el volumen 3 de esta igualdad, este exponente gamma pasa como 1 entre gamma. Siempre 1 entre gamma de todo lo que estaba al lado derecho, que es este cociente P1 entre P3. Y por supuesto, este volumen 1 que está dividiendo pasa a multiplicar. Así se despeja el volumen 3 de esta igualdad. Debes tener especial cuidado con este tipo de despejes porque es muy fácil equivocarse. Finalmente vamos a abrir más espacio y vamos a sustituir los datos conocidos para calcular nuestro volumen 3. Nuestro volumen 3 en este caso sería igual a ¿cuánto vale la presión 1? 16 atmósferas dividido sobre la presión 3, pero ya sabemos que la presión 3 es igual a la presión 2 porque entre 2 y 3 se sucede un proceso isobárico. Y la presión 2 vale 4 atmósferas, ¿correcto? Todo esto elevado a la 1 dividido entre gamma. ¿Pero cuánto vale gamma? 5 tercios, porque el gas es monoatómico. Y por supuesto, todo esto multiplicado por el volumen 1. ¿Cuánto vale el volumen 1? 1 litro, tal como se visualiza acá en la parte superior, 1 litro. Al efectuar esta operación en la calculadora con mucho cuidado, sobre todo al escribir este exponente en la calculadora, se obtiene como resultado aproximado 2,3 litros. Este es el volumen 3, 2,3 litros. Por supuesto, atmósfera se canceló con atmósfera y por eso el volumen quedó en litros. Muy bien, y una vez que conocemos este volumen 3, ya lo podemos sustituir acá. En nuestra definición del estado 3, vamos a borrar acá. ¿Cuánto vale nuestro volumen 3? 2,3 litros. ¿Y cómo logramos obtener este volumen 3? Relacionando el estado 3 con el estado 1. O lo que es lo mismo en el gráfico, el punto 3 con el punto 1. Y sabemos que entre el estado 3 y el estado 1 se dio un proceso adiabático. Es por ello que utilizamos la ley adiabática. Y una vez que conocemos ahora dos variables en nuestro estado 3, ya conocemos la presión 3 y el volumen 3, ahora sí podemos utilizar la ecuación de estado para hallar lo que nos falta, que es la temperatura 3. Recuerda que esta es la ecuación de estado que habíamos aplicado en el proceso isobárico a presión constante. Cuando se relacionó el estado 2 con el estado 3, se aplicó esta ecuación de estado. Muy bien, de acá es bastante sencillo despejar la temperatura 3. La temperatura 3 será igual a el volumen 3 multiplicado por la temperatura 2 dividido entre el volumen 2. Al sustituir los datos obtenemos nuestra temperatura 3. ¿Cuánto vale el volumen 3? 2,3 litros. ¿Y la temperatura 2? 600 Kelvin. Y todo esto dividido entre el volumen 2 que vale 4 litros. Por supuesto, litro simplifica con litro. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que la temperatura 3 es igual a 345 Kelvin. Vamos a proceder a anotarla acá en nuestro estado 3. Nuestra temperatura 3 vale 345 Kelvin. Y listo, así hemos dado respuesta al ítem B de nuestro ejercicio. El cálculo de la presión, volumen y temperatura en los diferentes estados. Para finalizar este ítem B, te hago la siguiente pregunta. ¿Estos resultados tienen sentido? ¿Guardan sentido con nuestro gráfico? Visualiza acá nuestro gráfico. Revisemos las presiones. La presión 1 vale 16 atmósferas. Muy bien, está acá arriba. Es la mayor. ¿Cuánto vale la presión 2? 4 atmósferas. Acá puedo colocar entonces 4 atmósferas.
Sí, sí tiene sentido, muy bien. Y la presión 3 es igual a la presión 2. Muy bien, perfecto, no hay problema. Este valor de la escala tiene sentido porque primero va al 4 y luego aumenta hasta 16. Muy bien. Ahora revisemos los volúmenes. Los volúmenes tienen sentido. El volumen 1 es 1 litro. Muy bien, 1 litro. Sabemos que el volumen 2 es 4 litros. Muy bien. Pero entonces el volumen 3 tiene que estar entre el volumen 1 y el volumen 2. ¿Qué resultado tiene nuestro volumen 3? Nuestro volumen 3 arrojó como resultado 2,3 litros. Muy bien, tiene sentido, guarda sentido, porque 2,3 está entre 1 y 4. Si al calcular este volumen 3 me da un volumen mayor que 4, no tiene sentido, ¿correcto? Y si me hubiese dado menor que 1, tampoco hubiese tenido el menor sentido. Finalmente, revisemos las temperaturas. La temperatura 1 es igual a la temperatura 2, correcto, muy bien. La temperatura 1 es igual a la temperatura 2, pero como nos hemos movido a la izquierda, obsérvalo acá, nos movimos a la izquierda y sabemos que las temperaturas crecen así, entonces la temperatura 3 tiene que ser menor que la temperatura 1, y sí, la temperatura 3 nos dio como resultado 345 Kelvin. Muy bien, también guarda sentido, porque las temperaturas crecen hacia arriba y a la derecha. Muy bien. Revisar siempre los valores de los estados obtenidos en nuestro gráfico presión-volumen siempre resulta de gran utilidad para autoevaluarnos y saber que vamos por buen camino. Genial. Finalicemos nuestro ejercicio dando respuesta al ítem C del presente problema, que es el cálculo del calor, variación de energía interna y trabajo en todos y cada uno de los procesos. Comencemos calculando el calor, variación de energía interna y trabajo en el proceso 1-2, que es el proceso isotérmico. ¿Cómo podemos calcular estos valores? Recurres a la tabla que te di inicialmente. Observa. En pantalla se muestra un fragmento de la tabla que te di inicialmente. ¿Qué se nos indica? Bueno, que la variación de la energía interna vale 0, obsérvalo acá. En un proceso isotérmico la variación de la energía interna siempre es igual a 0. Si quieres saber el por qué, es por lo siguiente. Recuerda que la variación de la energía interna siempre se calcula con esta fórmula. El número de moles por la capacidad calorífica volumen constante por la temperatura final, que en este caso es 2, menos la temperatura inicial, que en este caso es 1. Temperatura 1. Pero como el proceso es isotérmico, la temperatura 2 es idéntica a la temperatura 1. Por lo tanto, esta resta va a dar 0 y 0 multiplicado por cualquier valor es igual a 0. Es por ello que siempre en un proceso isotérmico la variación de la energía interna es igual a 0, y esto lo puedes escribir perfectamente en tu examen de la siguiente manera. La variación de la energía interna 1,2 en el proceso 1,2 es igual a 0. Pero ¿cuánto vale el calor y cuánto vale el trabajo? Bueno, en un proceso isotérmico el calor siempre es igual al trabajo, obsérvalo. Por lo tanto, basta con calcular el trabajo, vamos a esta columna, basta con calcular este trabajo para obtener el calor, ya que el calor es igual al trabajo. Si quieres saber por qué en un proceso isotérmico el calor es igual al trabajo, es por la primera ley. Recuerda que la primera ley nos indica que el calor es igual a la variación de la energía interna más el trabajo, ¿correcto? Pero como la variación de la energía interna es igual a 0 por ser un proceso isotérmico, ¿qué nos queda? Nos queda justamente que el calor es igual al trabajo. Qué fácil y sencillo es aplicar la primera ley de la termodinámica. Ahora bien, tenemos todos los datos suficientes para calcular el trabajo. Examinemos la fórmula de trabajo, esta que está acá. ¿Conocemos el volumen 1 y volumen 2? Sí, sí conocemos. Acá arriba están todos los estados definidos. ¿Conocemos el volumen 1, 1 litro, y el volumen 2, 4 litros? Sí. ¿Conocemos R? Sí, vamos a utilizar la constante universal de los gases, 0,082 atmósferas litros, mol Kelvin. ¿Conocemos la temperatura? Sí, como el proceso es isotérmico, la temperatura 1 es igual a la temperatura 2. La temperatura que vamos a utilizar es esta, 600 Kelvin. Ojo, recuerda siempre colocar las temperaturas en Kelvin. En este caso ya vienen en Kelvin. Pero si en tu ejercicio están en grados centígrados, súmale 273 y llévalo a Kelvin para poder colocarlo acá en esta fórmula. Ojo con eso. Muy bien, continuemos examinando la fórmula. ¿Conocemos N, que es el número de moles? No, no conocemos el número de moles. Y tampoco es dato en nuestro ejercicio. ¿Pero podemos calcularlo? Sí. ¿Cómo lo podemos calcular? Te ubicas en cualquier estado donde conozcas
todas las variables de presión, volumen y temperatura, bueno, en todos los estados las conocemos, te ubicas en cualquier estado en el que tú desees y planteas la ecuación de estado y de allí despejas el número de moles. Por ejemplo, supongamos que una persona se apoya en el estado 1. Como conoce todos los valores del estado 1, aplica la ecuación de estado al estado 1 y calcula el número de moles, pero otra persona puede utilizar el estado 2, otra persona puede utilizar el estado 3 y ojo, siempre llegará al mismo resultado. Lo puedes hacer como práctica en tu casa. Muy bien, procedamos pues a calcular el número de moles. Sabemos que la ecuación de estado nos indica lo siguiente. La presión 1 por el volumen 1 es igual a N por R, acá va la constante universal de los gases porque estoy utilizando el número de moles, por T. Esta es la ecuación de estado, ¿correcto? Y de acá es bastante sencillo despejar N, que es el número de moles. El número de moles no es más que la presión 1 por el volumen 1 dividido entre la constante universal de los gases por la temperatura 1. Esto es igual. Vamos a sustituir los valores. ¿Cuánto vale la presión 1? 16 atmósferas, ¿correcto? Por el volumen 1, 1 litro, dividido. ¿Cuánto vale la constante universal de los gases? 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin, multiplicado por la temperatura 1, la cual vale 600 Kelvin. Atmósfera cancela con atmósfera, litro con litro, Kelvin con Kelvin, y la unidad que queda es el mol. Por lo tanto, el resultado vendrá en moles. Claro, estamos calculando el número de moles, muy bien. Al efectuar esta operación en una calculadora, 16 dividido sobre 0,082 por 600, se obtiene un resultado aproximado de 0,3252 moles. Hay calculadoras que arrojan este resultado en forma de fracción, así, 40 sobre 123 moles. Y puedes trabajar con cualquiera de los dos valores. Trabajar con la forma fraccionaria mejorará tu precisión en el resultado porque no pierdes decimales. En cambio, si tomas este valor decimal aproximado, perderás precisión, pero llegarás a un resultado muy aproximado al real. Puedes trabajar como tú lo desees, con valores aproximados o con fracciones. Para resolver el ejercicio y tener una mejor precisión, voy a trabajar con la forma fraccionaria. Tomaré como número de moles N, vamos a colocarlo acá, porque el número de moles es constante, por supuesto, no varía, porque recuerda que nuestro sistema es cerrado, la cantidad de sustancia siempre se mantiene igual. El número de moles o la masa es constante. Voy a tomarla como la fracción 40 sobre 123. Esta es la cantidad de moles. Repito, puedes trabajar en forma fraccionaria para obtener una muy buena precisión o aproximarlo a 3 o 4 decimales, como tú lo desees. Muy bien, como ya conocemos todos los valores, estamos en plena capacidad para calcular el trabajo en el proceso de 1 a 2. El trabajo en el proceso de 1 a 2 será igual a... Recuerda que vamos a utilizar esta fórmula. ¿Cuánto vale N? N vale 40 sobre 123 moles. Multiplicado por R. ¿Cuánto vale la constante universal de los gases? 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Por la temperatura. ¿Cuánto vale la temperatura en este proceso isotérmico? 600 Kelvin. Por el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. ¿Cuánto vale el volumen final? Es decir, en 2, 4 litros. Vale 4 litros dividido entre el volumen inicial, que es de 1 litro. Cuando visualizamos las unidades, observamos que mol cancela con mol, Kelvin con Kelvin, litro con litro, y nuestro trabajo quedará en atmósfera por litro, ¿correcto? Al realizar esta operación en una calculadora, se obtiene que el valor aproximado del trabajo en el proceso 1-2 isotérmico toma el valor de 22,18 atmósferas litro. Ahora bien, las unidades de trabajo, calor y variación de energía interna usualmente son joule, no son atmósferas por litro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo siguiente, pon mucha atención. Vamos a borrar esta parte. Tomamos nuestro resultado en atmósferas litro que hemos obtenido y aplicamos el factor de conversión. Eso es todo lo que debemos hacer acá. Multiplicamos de la siguiente manera. Una atmósfera litro es igual a 101,3 joule. Esto es todo lo que debemos hacer.
Observa qué fácil y sencillo es. Por supuesto, atmósfera litro cancela con atmósfera litro y nuestro resultado vendrá en joule. Al multiplicar en una calculadora 22,18 por 101,3 se obtiene como resultado aproximado 2247 joule. Y listo, ya hemos obtenido el trabajo en el proceso isotérmico de 1 a 2. ¿Y cuánto vale el calor? Recuerda que el calor simplemente es igual al trabajo. El calor también vale 2247 joule. Observa esta columna. El calor es igual al trabajo y por supuesto en este caso ambos son positivos. El calor es positivo. ¿Y qué quiere decir que el calor sea positivo? Que para que se diera el proceso isotérmico se aportó calor al sistema, es decir, al helio. Por ejemplo, se encendió un fuego debajo del cilindro pistón para que el helio se expandiera isotérmicamente. Y lógicamente nuestro cilindro pistón se elevó. ¡Genial! Pasemos ahora a calcular el calor, variación de energía interna y trabajo en el siguiente proceso, en el proceso isobárico de 2 a 3. Para trabajar en el proceso isobárico, tomamos de nuevo una fracción de la tabla que te di inicialmente. Por supuesto, te recomiendo tener esta tabla a la mano, la que te di inicialmente, junto con los consejos, para que veas que no vas a tener el menor problema a la hora de resolver ejercicios. ¡Excelente! Apliquemos pues este conocimiento, el conocimiento de la tabla, acá está, para calcular el calor, variación de energía interna y trabajo en este proceso isobárico desde 2 hasta 3. Sabemos por la primera ley de la termodinámica que el calor de 2 a 3 es igual a la variación de la energía interna de 2 a 3 más el trabajo de 2 a 3, siempre, ¿correcto? De tal forma que solo bastará calcular la variación de energía interna de 2 a 3 y luego calcular el trabajo de 2 a 3, cuyas fórmulas se visualizan acá, mira, para la variación de la energía interna y para el trabajo en un proceso isobárico. Y al obtener esos dos valores, los sumamos y obtenemos el calor. Otra persona, ojo, otra persona pudiera utilizar esta fórmula. Calcula primero C sub P. ¿Y cómo calcula C sub P? En la tabla te indiqué el valor de C sub P para un gas monoatómico. Con ese valor de C sub P lo introduces acá y calculas el calor. Y una vez que obtienes el calor, procedes a calcular o bien el trabajo o la variación de energía interna, una de las dos. Por ejemplo, después del calor, calculas el trabajo. Y cuando obtienes el calor y el trabajo, aplicas la primera ley y despejas la variación de energía interna. Otra persona puede decir, no, yo voy a calcular el calor con esta fórmula, voy a calcular la variación de energía interna con esta fórmula y voy a calcular el trabajo con esta fórmula. También lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero cuando aplique la primera ley, caerá en la cuenta de que el valor que obtiene acá será la suma de este valor más este valor. Y debe serlo, siempre debe ser la suma, porque la primera ley siempre se cumple en todo proceso, la ley de conservación de la energía. Recuerda que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En resumen, te señalo todo el abanico de posibilidades que tienes para calcular el calor, variación de energía interna y trabajo en un proceso isobárico. Puedes seleccionar cualquier camino, lógicamente siempre llegarás al mismo resultado. Yo suelo trabajar de la siguiente manera. Calculo la variación de energía interna, porque ya conozco C sub B, así ahorro tiempo en el cálculo de C sub P, no es necesario calcularlo. Calculo mi variación de energía interna de 2 a 3, observa. Como en este caso no tenemos la masa sino el número de moles, utilizo N, así, N por C sub B, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Ojo, mucho cuidado con la temperatura final e inicial que coloques acá. Ubícate en el proceso de 2 a 3, acá en esta línea horizontal, en el gráfico. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? En 2. ¿Y cuáles son las condiciones finales? En 3. Por lo tanto, la temperatura final es en 3, menos, y la temperatura inicial es en 2. Debes tener especial cuidado en escribir siempre temperatura final menos temperatura inicial, siempre. Muy bien, ahora procedo a sustituir. ¿Cuánto vale el número de moles? 40 sobre 123 moles. Ya lo habíamos calculado en el ejercicio anterior. Vamos a volverlo a colocar por acá. Acá lo tienes. Multiplicado por C sub B. ¿Cuánto vale C sub B? Fija tu atención acá, vale 3 medios de R. Esto se utiliza así.
3 medios multiplicado por R. ¿Cuál R? La constante universal R, esta que está acá. 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Multiplicado por, ¿cuánto vale la temperatura final? La temperatura 3. Visualiza acá en los estados. En el estado 3, la temperatura 3 vale 345. Menos la temperatura inicial, la temperatura en 2, vale 600. Y por supuesto, esto está en Kelvin. Lógicamente, moles se van con moles, Kelvin se va con Kelvin, y nuestra variación de energía interna queda en atmósfera por litro. Pero al final ya sabes lo que vamos a hacer. Utilizaremos el factor de conversión para llevar las atmósferas litros a Joule. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la variación de la energía interna en el proceso de 2 a 3 es igual a menos 10,2 atmósferas por litro. Muy bien, antes de proceder a transformar estas atmósferas litros a Joule, siempre recuerda que en la fórmula de la variación de la energía interna siempre acaba temperatura final menos temperatura inicial. Por lo tanto, hay que seguir el proceso. En este caso, nuestro proceso va a la izquierda. Observa las flechas. Desde 2 hasta 3. Por lo tanto, en 3 tenemos la temperatura final y en 2 la temperatura inicial. Mucho cuidado con ese detalle. Ahora, finalmente, transformamos estas atmósferas litros a Joule. ¿Cómo? Con el factor de conversión. Una atmósfera litro es igual a 101,3 Joule. Por supuesto, atmósfera litro cancela con atmósfera litro, y al efectuar esta operación en una calculadora, menos 10,2 por 101,3, se obtiene un resultado aproximado de menos 1033 Joule. Y una vez que hemos obtenido la energía interna en el proceso de 2 a 3, ahora procedemos a calcular el trabajo de 2 a 3, el cual es bastante sencillo porque acá tenemos la fórmula. Observa, el trabajo de 2 a 3 es igual a, ¿cuánto vale la presión en este proceso isobárico? Bueno, sería la presión 2 o la presión 3 porque es la misma. Vale 4 atmósferas, vamos a colocarlo acá, 4 atmósferas. Multiplicado por la diferencia de volúmenes. Y ojo, mucho cuidado con este detalle, siempre es volumen final menos volumen inicial. Mucho cuidado, pon especial atención cuando vayas a escribir las fórmulas porque es muy fácil equivocarse. ¿Cuál es el volumen final en este caso? El volumen en 3. Y el volumen inicial es el volumen en 2, porque el proceso va desde 2 hasta 3, tal como se visualiza acá en el gráfico, en la línea horizontal. Por lo tanto, nuestro trabajo será igual a 4 atmósferas. ¿Cuánto vale nuestro volumen 3? Vale 2,3 litros. Menos, y el volumen en 2, el volumen inicial, vale 4 litros. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene como resultado menos 6,8 atmósferas por litro. Y ahora finalmente transformamos estas atmósferas por litros a Joule. Y ya sabes cómo hacerlo, simplemente multiplicando por el factor de conversión. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra. Multiplicando por el factor de conversión, una atmósfera litro es igual a 101,3 Joule. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene un resultado aproximado de menos 689 Joule. Y ahora, como ya conocemos la energía interna y también conocemos el trabajo, es bastante sencillo aplicar la primera ley de la termodinámica, esta que está acá, para calcular el calor. El calor será igual a, ¿cuánto vale la variación de energía interna de 2 a 3? Menos 1033 Joule. ¿Y cuánto vale el trabajo de 2 a 3? Menos 689 Joule. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el valor de nuestro calor en el proceso isobárico de 2 a 3 es igual a menos 1722 Joule. Qué fácil y sencillo es aplicar la primera ley de la termodinámica a un proceso isobárico. Genial, finalicemos nuestros cálculos procediendo a calcular el calor, variación de energía interna y trabajo en el último proceso, en el proceso adiabático de 3 a 1. En pantalla se muestra un fragmento de la tabla que te di inicialmente para hacer el cálculo del calor, variación de energía interna y trabajo en el último proceso, en el proceso de 3 a 1 adiabático. Como este proceso es adiabático,
Ya sabemos que el calor es igual a 0. El calor en el proceso 3.1 es igual a 0. Por lo tanto, solo falta calcular la variación de energía interna y el trabajo, pero cuando visualizamos la tabla, caemos en la cuenta de que el trabajo es igual a menos la variación de la energía interna. Por lo tanto, solo bastará calcular la variación de energía interna y con esto obtendremos nuestro trabajo. Procedamos. En este caso, la variación de energía interna en el proceso de 3:1 es igual a el número de moles, que ya lo conocemos, acá lo visualizamos, multiplicado por C sub B, que también lo conocemos, por, recuerda, debes tener especial cuidado para escribir las temperaturas. La temperatura final, ¿cuál es? En 1, menos, y la temperatura inicial en 3. ¿Por qué? Observa el proceso de 3:1, fija tu atención en esta curva roja. Inicia en 3 y finaliza en 1. Ella se mueve desde 3 hasta 1 este proceso. Mucho cuidado. Por lo tanto, la temperatura final es en 1 y la temperatura inicial es en 3. O repito, el estado inicial en el proceso 3.1 es el estado 3.3 y el estado final es 1.1 porque va desde 3 hasta 1. Mucho cuidado porque es muy fácil equivocarse en esta parte. Muy bien, vamos a proceder a sustituir los valores. La variación de energía interna en el proceso de 3:1 sería igual a ¿cuánto vale el número de moles? 40 sobre 123 moles. ¿Por cuánto vale C sub B? 3 medios de R. 3 medios de la constante universal de los gases, 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin. ¿Por cuánto vale la temperatura 1? 600 Kelvin, que es la temperatura final, menos la temperatura inicial, que es la 3, 345. Y todo esto está en Kelvin. Y mira por qué te digo que debes tener especial cuidado en las temperaturas. Esto va a dar positivo. Pero si una persona se equivoca y coloca T3 menos T1, esto le va a dar negativo y el resultado sería erróneo. Es por ello que debes tener especial cuidado. Simplemente para que no tengas problemas, coloca la temperatura final menos la temperatura inicial y visualiza en tu gráfico hacia dónde va el proceso, cuáles son tus condiciones iniciales y cuáles son tus condiciones finales. Con cuidado. Muy bien. Evidentemente, mol cancela con mol, Kelvin cancela con Kelvin y el resultado vendrá en atmósferas por litro. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene como resultado 10,2 atmósferas litro. Ahora simplemente vamos a transformar nuestras atmósferas litro a Joule multiplicando por el factor de conversión. Sabemos que una atmósfera litro es igual a 101,3 Joule. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene un resultado aproximado de 1033 Joule. Y al conocer el resultado de la variación de la energía interna, ya tenemos el trabajo. Porque en un proceso adiabático el trabajo es igual a menos la variación de la energía interna, que fácil y sencillo es. Por lo tanto, nuestro trabajo de 3:1 es igual a menos la variación de la energía interna de 3:1. Así, el trabajo de 3:1 no es más que menos. ¿Cuál es el valor de esta variación? El valor de esta variación es 1033 Joule. En conclusión, el trabajo de 3:1 es negativo, vale menos 1033 Joule. La variación de energía interna en el proceso de 3:1 es positiva, vale 1033 Joule. Y por supuesto, el calor vale 0 porque el proceso es adiabático. En pantalla visualizamos un resumen de todo lo calculado en los diferentes procesos. Vamos a proceder a examinar si estos resultados tienen sentido y para ello vamos a comenzar con el trabajo. El trabajo de 1 a 2 nos arrojó un resultado positivo. ¿Esto tiene sentido? Recuerda que el trabajo de 1 a 2 es el área bajo la curva 1, 2. ¿Y esta área en este caso es positiva o es negativa? Sí, es positiva porque el proceso es a la derecha, mira. Y ya sabemos que cuando el proceso es a la derecha, el área del trabajo debe ser positiva. En cambio, para los procesos 2,3 y 3,1, el trabajo nos dio negativo. Mira, el trabajo es negativo y el trabajo es negativo. ¿Esto tiene sentido? Veamos las áreas sobre cada una de estas curvas. En el proceso 2,3, esta área de este rectángulo es negativa. Sí, es negativa porque tiene sentido a la izquierda el proceso, mira.
Por lo tanto, está correcto el signo del trabajo. Y en el proceso de 3 a 1, en el proceso adiabático, también esta área roja es negativa. ¿Pero por qué es negativa? Porque el proceso también se está moviendo a la izquierda. Hacia arriba, pero hacia la izquierda. Y sabemos que cuando los procesos son a la izquierda, el área es negativa. Por lo tanto, los valores de nuestros trabajos tienen sentido. Ahora examinemos la energía interna. La energía interna en el proceso 1-2 nos dio 0. ¿Esto tiene sentido? Sí, porque el proceso 1-2 es isotérmico. Y siempre en un proceso isotérmico, la variación de energía interna es igual a 0. En el proceso 2-3, la variación de energía interna es negativa. ¿Esto tiene sentido? La variación de energía interna es negativa cuando la temperatura disminuye. ¿En el proceso de 2 a 3 la temperatura disminuyó? Sí, porque la temperatura en 2 era 600 Kelvin y la temperatura en 3 era menor. Recuerda que esta temperatura en 3 fue de 345 Kelvin, tal como se visualiza acá en el estado 3. Por lo tanto, esta variación de energía interna tiene sentido, debe ser negativa. La variación de energía interna en el proceso de 3 a 1 es positiva. ¿Qué quiere decir que la variación de energía interna en el proceso de 3 a 1 sea positiva? Que la temperatura aumentó en este proceso. Veamos. ¿Cuánto vale la temperatura en 3? Vale 345 Kelvin. Claro, porque está sobre esta isoterma, temperatura 3. ¿Y su temperatura aumentó? Sí, porque fue desde la temperatura de 345 a una temperatura final de 600 Kelvin. La temperatura en el proceso 3.1 aumentó, por lo tanto la variación de energía interna en el proceso 3.1 debe ser positiva. Correcto, este resultado tiene sentido. Y finalmente examinamos los calores. ¿Este calor tiene sentido? ¿Cómo sabemos si los calores tienen sentido en los diferentes procesos? Porque se debe cumplir la primera ley de la termodinámica. El calor es igual a la variación de energía interna más el trabajo. Si yo sumo 0 más 2247, ¿me da 2247? Sí, sí me da 2247. Perfecto. Veamos el proceso 2-3. Este calor se obtiene de la suma de menos 1033 más menos 1689. Sí, muy bien. Y finalmente, en el tercer proceso, este calor me da 0. ¿Es la suma de la variación de la energía interna más el trabajo? Sí, porque esta es positiva y esta es negativa. Y al sumarlo, por supuesto que me va a dar 0. Correcto, por lo tanto, todos los calores tienen perfecto sentido. También podemos verificar los valores obtenidos en los diferentes procesos, estos valores, de la siguiente manera. Sabemos que en todo ciclo, la sumatoria de las energías internas, la sumatoria total de las energías externas siempre debe ser igual a 0. Es decir, si sumamos 0 más 1033 positivo menos 1033 que nos dio negativo, el resultado siempre debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la variación de la energía interna total en un ciclo, ojo, en un ciclo, siempre debe ser igual a 0. Y la razón de esto es la siguiente. Simplemente que la temperatura del punto inicial, donde comienza el ciclo, es igual a la temperatura del punto final, donde finaliza el ciclo. O en otras palabras, el punto inicial y final coinciden, por lo tanto también coinciden las temperaturas inicial y final del ciclo. Y también por ser un ciclo, puedes verificar los valores de los trabajos. ¿Por qué? Porque en un ciclo el trabajo viene dado por el área encerrada por las curvas. Esta área, obsérvala acá, destacada en amarilla. Esta área destacada en amarilla representa el trabajo total realizado en el ciclo. Y ojo, cuando el ciclo se recorre en sentido horario, es decir, así, que es nuestro caso, el trabajo siempre es positivo, el trabajo total. De tal forma que si sumas el trabajo 1-2 más el trabajo 2-3 más el trabajo 3-1, el resultado del trabajo total de la sumatoria de estos trabajos en este caso debe ser positivo. Y efectivamente sí lo es, porque a sumar estos tres trabajos se obtiene como resultado 525. 525 positivo, corroborándose así que ciertamente estos valores de los trabajos tienen sentido en este caso. Para finalizar el video, he dibujado el proceso inicial del helio, pero con el sentido del calor y trabajo en cada uno de los procesos. Acá en las condiciones iniciales, como el calor y el trabajo nos dio positivo en el proceso de 1 a 2, el calor entra al helio haciendo que nuestro cilindro suba y generando un trabajo positivo.
Luego, en el siguiente proceso de 2 a 3, tanto el trabajo como el calor son negativos. Por lo tanto, el medio está haciendo un trabajo sobre el sistema, es decir, está hundiendo el pistón. Acá se visualiza. Y es por esta razón que se da una compresión isobárica. Y por supuesto, como se está comprimiendo el gas, este genera un calor que transfiere lógicamente desde el gas, desde el sistema, hacia el medio. Es por ello que el calor es negativo. Y finalmente, en la compresión adiabática, se vuelve a dar de nuevo un proceso de compresión, por eso es que el trabajo es negativo en el último proceso, pero no existe ningún aporte de calor del sistema hacia el medio, porque este proceso es adiabático. Es decir, se ha recubierto el cilindro pistón en este último proceso, se recubrió, por ejemplo, de un material de tal forma que no se permitiera la salida de calor hacia el ambiente, y después de este proceso de compresión adiabática se obtuvieron de nuevo las condiciones iniciales. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto